Sí, buenas noches con todos. A nombre de la Sociedad Teosófica en Perú y de nuestra logia HPB. Bueno, para los que no nos conocen, tengo que decirles que la Sociedad Teosófica es una asociación sin fines de lucro que busca el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Físico, moral, intelectual y espiritual, de todos sus miembros, fomentando el estudio y la libre investigación de la verdad en todos los campos del conocimiento humano, dentro de la más amplia tolerancia de ideas y creencias profesadas por sus miembros. Para eso tenemos 3 objetivos bien definidos. El primero es formar un núcleo de fraternidad universal, sin distinción de ninguna clase. Segundo, el estudio comparativo de ciencia, religión, filosofía. Y como tercer objetivo, la investigación de las leyes aún inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Esta es la segunda parte de una interesantísima conferencia acerca del inconsciente, ¿no? Mirándolo desde el punto de vista del psicoanálisis, del budismo y de la teosofía. En la primera parte, que fue en la conferencia del mes anterior, se abarcó todo lo que era acerca del psicoanálisis, ¿no? El inconsciente desde el punto de vista del psicoanálisis. En esta ocasión o esta noche vamos a mirarlo o nos lo va a hacer mirar nuestro querido hermano Julio Pomar desde el punto de vista del budismo y de la teosofía. Él es presidente de la Sociedad Teosófica en Perú, miembro activo con más de 50 años como teósofo, con un gran conocimiento de todos estos temas. Aparte, él también se desempeña profesionalmente como psicoanalista. Entonces, ¿quién mejor que él para darnos una enseñanza acerca de estos temas? Adelante, Julio, te dejo la palabra para que nos des. Gracias, Sonia, para darme la ilusión hacerme la ilusión que estoy delante de un grupo de personas, aunque todos están enmascarados porque no les veo la cara, la mayoría. Pero bueno, de todas maneras, el contacto humano hace que uno pueda comunicarse, pensar mejor, ¿no? No es lo mismo pensar solo delante de una pared que pensar entre un grupo de personas. Como dijo nuestra hermana Sonia, nuestra hermana presidenta de la logia HPB, esta conferencia sobre el inconsciente, hemos visto la primera parte, que es la mirada desde del psicoanálisis clásico. Yo les confesaré que yo estoy como un muchacho que va a una fiesta, donde hay una serie de gente que no conoce y hay una chica simpática y la invita a bailar y no sabe cómo y termina casado. Entonces, a mí lo que me ha pasado es que la chica simpática ha sido el tema del inconsciente, ¿no? El inconsciente como parte de una reflexión que he tenido toda mi vida sobre la naturaleza de la mente y sobre la esencia de lo que es el ser humano, ¿no? Tratar de entender al ser humano y por lo tanto entender a su mente. Y en esa reflexión, una pregunta básica es si los seres humanos somos personas conscientes, racionales, personas lógicas, que hemos salido de la edad de piedra, de las cavernas, y que hemos ido evolucionando nuestro cerebro, el lóbulo frontal, nos hemos hecho cada vez más racionales, más humanos, y que finalmente ya somos racionales, ¿no? Aunque las evidencias nos dicen que no es verdad, porque la historia del mundo es la historia de la barbarie, ¿no? La historia de la sinrazón, la historia del atropello, de la maldad. Entonces, es evidente, ¿no? Es evidente de que el ser humano pues, no es un ser completamente consciente y racional, ni nada por el estilo, ¿no?
hay una parte de la mente, ¿no? Que se denomina el inconsciente, donde las cosas se hacen y se piensan y se realizan y se sienten de otra manera. Y esta parte del inconsciente es la parte que dirige realmente al ser humano, aunque nos cueste reconocer. Las decisiones más importantes vienen desde el inconsciente, ¿no? ¿A qué dedica uno su vida? ¿Qué cosa le apasiona, le entretiene? ¿A qué dedica uno su tiempo libre? ¿Con quién se casa uno? ¿Con la pareja que uno escoge? En fin, un montón, el trabajo con el que se gana la vida, ¿no? Todo este tipo de cosas son decisiones inconscientes, ¿no? Lo principal de la vida es realizada por motivos inconscientes. Como dijo Sonia, yo tengo muchos años en la Sociedad Teosófica. Yo me acerqué a ella de joven y la impresión que ella hizo en mí fue tan grande que me quedé toda la vida, ¿no? Pasé mi vida acá. Esa fue una decisión parte consciente y parte inconsciente también, ¿no? Se debió a una impresión espiritual muy fuerte y también a un proceso racional. Entonces, entrando al tema, la vez pasada, hace un mes, hablamos de Freud, ¿no? Y cómo él analizaba el inconsciente. Él hizo toda una gran construcción teórica sobre este tema. Y no es que antes nadie haya pensado de que había algo inconsciente en el ser humano, ¿no? Hay por supuesto, en toda la literatura mundial alusiones al inconsciente, pero básicamente hubo 3 filósofos alemanes que abordaron el tema antes de Freud. El primero, no me acuerdo ahorita su nombre, el segundo fue Schopenhauer y el tercero fue Nietzsche, ¿no? Pero ellos lo abordaron desde un punto de vista filosófico y metafísico. Y Freud lo abordó desde un punto de vista clínico. Él empezó a estudiar el inconsciente y empezó a aplicarlo a partir de la experiencia clínica con sus pacientes, sobre todo con sus pacientes enfermos de la mente, ¿no? Él empezó así y hizo toda una estructura, dedicó su vida a eso. Y en esa estructura, ¿no? Él asumió la existencia de la mente como una entidad teórica porque científicamente se habla del cerebro, que es lo que se ve y que se puede probar, ¿no? Cómo funciona, cómo se malogra, en fin. Pero la mente no existe en el plano físico. Entonces, Freud crea una estructura teórica, ¿no? Y donde hay una parte consciente, hay una parte inconsciente y hay un pasaje que los une, una puerta que le llama el preconsciente, ¿no? Entonces, no lo vamos a desarrollar ahora, eso ya lo hicimos la vez pasada y está grabada en YouTube, ¿no? Pero lo importante es eso. Freud, como no tiene una mente física objetiva que analizar, hace una construcción teórica, ¿no? Y le aplica una serie de principios, de leyes, ubica de dónde procede la energía, la libido, que mantiene el funcionamiento del inconsciente, ¿no? Y ese es el trabajo que él hace sobre el inconsciente. La conclusión es, existe una parte de la mente humana del cual el ser humano no tiene idea, ¿no? Y que influye en sus decisiones
fundamentales, básicas, y que es el que está detrás de las decisiones que son conscientes, ¿no? Él le da el armazón a las decisiones que son conscientes. Entonces uno se casa y uno no se sabe por qué se casó con esa persona. Le gustó, nomás se enamoró, dice. No se ha creado un término, el enamoramiento, ¿no? Uno se enamora, se casa y cuando está enamorado pierde la razón. Entonces, eso es en brevísimo resumen lo que vimos la vez pasada. Existe una parte de la mente que se prueba que existe en la experiencia clínica, ¿no? Porque hay muchas maneras como en la vida del hombre se refleja el inconsciente. Como dije, las grandes decisiones, en el simbolismo, en los sueños, en las alucinaciones histéricas, hasta en los chistes, ¿no? Se ve cómo el inconsciente funciona en los olvidos, ¿no? Cuando uno no quiere algo y no quiere hacerlo, se olvida, ¿no? Y hasta uno se enferma cuando uno no quiere hacer algo o ir a algún sitio, hasta el cuerpo se enferma, ¿no? Todo eso son procesos inconscientes. Ahora vamos a ver desde el punto de vista del budismo cómo podemos acercarnos al inconsciente, ¿no? La pregunta es, ¿en el budismo existe un inconsciente? ¿No? No, por supuesto, con esa palabra no, ¿no? Porque el lenguaje que usaba Buda era otra completamente difícil, diferente al lenguaje que usamos nosotros. Por ejemplo, Buda nunca habló de meditación, ¿no? Jamás. El término que usaba él era atención. Y meditación es un nombre que los modernos aplicamos a lo que hacía Buda, ¿no? Que indudablemente era meditación, pero son palabras diferentes. Entonces vamos a encontrar ahora cómo el lenguaje nos va a hacer más difícil entender esto. Podríamos poner el letrerito ese de Buda, donde está la figura de Buda. Un Buda que no es ni chino ni japonés, porque el internet está lleno de figuras de un Buda que es chino o japonés cuando Buda no fue ni chino ni japonés, ¿no? Buda dio al mundo una visión diferente a la que él heredó del hinduismo clásico, ¿no? Él enseñó que el mundo, todo lo que nosotros percibimos, todo lo que nos rodea, ¿no? Incluidos nosotros mismos, por supuesto, el mundo en el que vivimos tenía tres características. Primero, que era insatisfactorio, ¿no? Que nada de las cosas de este mundo podía darnos la felicidad, nada. Segundo, que era permanente, ¿no? Impermanente. Es decir, que todas las cosas estaban sujetas a un ciclo en el cual aparecían, llegaban a su clímax y después entraban en una decadencia. Entonces, que también era una de las razones de la insatisfacción, la impermanencia. Entonces, la tercera era que todas las cosas de este mundo, incluidos nosotros mismos, eran insustanciales. Es decir, no tenían sustancia, no había ahí un ser, ¿no? Las cosas no tenían ser, incluido el ser humano, ¿no? Entonces, rompiendo así la tradición del hinduismo de que existía un Atman, un espíritu humano, ¿no? Entonces, para Buda, según su enseñanza, ¿no? No existe un espíritu humano, ¿no? Que recorre el mundo y que acumula experiencias, ¿no? Sino que existe un proceso, solamente un proceso de cosas que están moviéndose, un dinamismo
que nos hacen creer que existe un yo, ¿no? Que es solamente una ilusión la idea del yo, ¿no? Ahora, dice Buda, también enseñó que los seres humanos no podíamos darnos cuenta de este proceso, ¿no? Que era imposible que nosotros percibamos este proceso. Y por eso nosotros, los seres humanos, vivíamos tratando de buscar la felicidad en este mundo y tratando de buscar trascendencia, algo que no lo tenía, ¿no? Porque el mundo, como repito, era insatisfactorio, era transitorio y era insustancial, ¿no? Esa es la enseñanza de Buda en la que vamos a enmarcar todo lo que estamos hablando, ¿no? Buda también enseña cómo resolver este problema, ¿no? Nosotros no podemos darnos cuenta de cómo es el mundo. Vivimos en el mundo ilusionados, ¿no? En alcanzar la felicidad y sufriendo constantemente porque no lo podemos tener, porque todo se desvanece entre nuestras manos, no hay nada que sea permanente, todo es transitorio, ¿no? Entonces, la respuesta que él nos da es que no es que no es la del budismo, la del hinduismo clásico, de que el mundo es ilusorio, no, que el mundo es una maya, una especie de alucinación que produce la deidad a los seres humanos, sino lo que él nos da, la respuesta que nos da es la que acabamos de hablar, ¿no? El mundo es así y que no nos damos cuenta, estamos en incapacidad de darnos cuenta de eso. Y que para que podamos darnos cuenta, nosotros, siguiendo sus enseñanzas, debemos obtener la visión cabal, la visión que permite darnos cuenta de cómo es la realidad, ¿no? Y que él llama vipassana, ¿no? Bien, eso como un marco. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. El inconsciente desde el budismo. Buda dio su primera enseñanza pública, su primer sermón, en un sitio que se llamaba el Parque de los Ciervos, cerca de Benarés, ¿no? Lo dio ese sermón a 4 personas, a 4 de sus discípulos, que la historia ha conservado su nombre. Y entonces él enseñó las 4 nobles verdades, ¿no? Y el óctuple noble sendero. Vamos a tomar la primera verdad. Dice, oh mendicantes, he aquí la noble verdad acerca del dolor. El nacimiento es dolor. La unión con lo desagradable es dolor. La separación de lo que uno ama es dolor. No conseguir lo que se desea es dolor. La enfermedad es dolor. La vejez es dolorosa. La muerte es dolorosa. En resumen, los 5 agregados del yo, los skandhas, son causa de sufrimiento. Entonces, quería mencionar acá que el término con que él llama a sus discípulos es mendicantes, es mendigos, ¿no? Es la palabra bhikkhu, ¿no? O bhikkhus, ¿no? No es monjes, como generalmente se traduce, ¿no? Porque ya después con el tiempo, como que han buscado dar una cosa más, con más caché, con más elegancia, entonces se les llama monjes a sus discípulos. Pero Buda los llamaba mendicantes, mendigos, ¿no? Porque habían renunciado a todo, ¿no? Entonces, él concluye, después de mencionar
estas enseñanzas, que el yo, ¿no? El yo está formado por 5 agregados, ¿no? Que son causa del sufrimiento, los skandhas, ¿no? Entonces, no existe un yo sustancial, ¿no? No existe un ser, sino son cosas que se agregan, ¿no? Entonces, el hombre es una cosa en que se le agrega una cosa, otra cosa, 5 cosas, y lo llamamos hombre. Pero eso es algo compuesto, no es algo que existe por sí, ¿no? Y él tiene la famosa historia del carro, ¿no? ¿Qué cosa es un carro? El carro son las ruedas, el carro es el timón, el carro son el caballo que lo jala, los asientos, ¿no? ¿Qué cosa es el carro? Entonces le va quitando una cosa, otra cosa, y le quita las ruedas y dice, esto es un carro, no, pues ya no es un carro. Si le quita el timón, es un carro, no es un carro. Y así sucesivamente llega a la conclusión que el hombre es un ser compuesto, ¿no? Entonces, los escándalos, los 5 agregados del yo. Acá de frente les digo que lo que yo encuentro como inconsciente son los escándalos, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de analizar. Que Buda, usando por supuesto otros términos, otro marco teórico, ¿no? Pero que nosotros podemos encontrar que los escándalos, los 5 agregados del yo, son lo que podemos identificar o hacer un símil con el inconsciente moderno, el inconsciente de Freud. Ya. Entonces veamos qué son los escándalos. Bien. Entonces acá tenemos el problema del idioma, los escándalos, las semillas. He buscado de varias fuentes que estaban más o menos a mi alcance, ¿no? Tratando de hacer una investigación, no por supuesto con todas las exigencias y requisitos de una investigación académica, sino una investigación desde el punto de vista personal. Y entonces encontré un especialista en religiones orientales, Samuel Goldpin, que es de nacionalidad argentina, que es un periodista y que es un traductor también de las lenguas antiguas, y tiene el Sermón de Benarés, lo tiene traducido directamente del Pali, ¿no?, al castellano, ¿no? Entonces, una persona que conoce el tema, es una de mis fuentes. Otra de mis fuentes, encontré en Wikipedia un autor que se me pasó tomar nota de cómo se llamaba, que tiene un artículo muy bueno sobre budismo, ¿no? Wikipedia. También, por supuesto, a la señora Blavatsky, ¿no?, la fundadora de la Sociedad Teosófica, también se pronuncia sobre estos temas. Y finalmente encontré a Mathieu Ricard. Mathieu Ricard es un francés que se hizo monje budista y tiene varios libros. Está en Google y es conocido como el hombre más feliz del mundo, ¿no? Porque con él se hicieron una serie de pruebas sobre los efectos de la meditación, y uno de ellos era la felicidad. Y entonces se hicieron con Mathieu Ricard, ¿no? Y por eso se le dio el título de el hombre más feliz del mundo, ¿no? También él es una especie de, es del grupo que rodea al Dalai Lama, que vive en la India, ¿no? A Tiersin Yatsao, algo así. Jetson, ahí se dice. Entonces, ellos son mis fuentes, ¿no? Y entonces, cuando yo acudo a ellos, oh sorpresa, encuentro que no hay una unanimidad, más o menos,
o sea, que no hay unos parámetros donde ellos se muevan a la hora de traducir y explicar los conceptos que enseñó Buda. Hay veces sí, pero otras veces no. Cada uno tiene opiniones diferentes, se parecen en una cosa o en otra. Entonces, yo lo que he hecho es le traigo las diferentes opiniones, ¿no? También con la intención un poco perversa de hacerles patente lo difícil que es tratar de entender el funcionamiento de la mente moderna comparada con las mentes antiguas, ¿no? Que funcionaban de otra manera y usaban otras palabras y tenían otras ideas. O sea, no es fácil comprender a los antiguos como orgullosamente proclamamos los modernos. Generalmente los entendemos mal. Entonces, ¿qué son los skandhas? Samuel Wolpe dice que estos 5 grupos no constituyen una personalidad independiente, un yo. Son solo características que están aglutinadas por una fuerza llamada prapti. El yo es un agregado de cosas conocidas objetivamente, una sucesión de mutaciones, algo que toma una forma y se desvanece, que no permanece igual ni siquiera por 2 momentos consecutivos, ¿no? Entonces el yo del cual nosotros nos enorgullecemos, el espíritu humano, ¿no? Es como unas nubes que se mueven en el cielo, impulsadas por el viento, y se agrupan, toman diferentes formas, un tiempo están juntas y después se disgregan, ¿no? O sea, no existe un yo independiente. Según Wikipedia, todos los 5 agregados son impermanentes e inestables, por lo que el budismo busca que la mente pueda captar este proceso, ¿no? Ahí estamos más o menos, pero eso es lo que subraya Wikipedia. Lo que estuvimos hablando de que la mente humana de por sí, de modo natural, nunca va a captar la realidad de lo que es el hombre, ni tampoco la realidad del mundo que lo rodea, ¿no? Ya, pasamos al siguiente. La opinión de Blavatsky es muy importante para los que somos seguidores, miembros de la Sociedad Teosófica, y la aceptamos como una maestra, ¿no es cierto? Como una instructora espiritual. Ella dice lo siguiente: los skandhas son grupos de atributos, características. 2 puntos, la personalidad. El yo son los skandhas. Cada vibración que producimos es un skandha. O sea, al pensar, al reír, al sentir emociones, al actuar, producimos vibraciones. Todo eso son skandhas, dice la señora Blavatsky. Y los skandhas se dejan al entrar al devachan y se recogen al reencarnar. Entonces, el ser humano está produciendo skandhas, semillas constantemente, ¿no? Y los tiene dentro de su ser en esta tela de la vida que lo envuelve, y después cuando fallece deja el cuerpo físico, empieza a funcionar en el cuerpo etérico, después en el astral, después en el mental inferior, va dejando todos sus vehículos de conciencia, pero no deja los escándalos, se los lleva, ¿no? Y cuando finalmente entra al devachan, al plano mental superior, es como que deja un atadito, una bolsita con esas semillas, con esos escándalos, que son su yo, el yo que formó en la encarnación anterior, los deja en la puerta, entra al devachan, donde permanece quizás unos siglos, y al salir para volver a reencarnar, toma su atadito que había dejado ahí, su paquetito, y se lo lleva con él. Entonces los atributos de la antigua personalidad
los va a incorporar a la nueva personalidad. Los skandhas son kármicos y no kármicos. Kármicos porque son producidas por las acciones, pensamientos, etc. Y no dice por qué son no kármicos. ¿Cuáles son los skandhas no kármicos? Eso no lo explica y yo no lo entiendo tampoco. Son vibraciones producidas por el hombre, transformadas en pensamientos y hasta en elementales que retornan siempre a quien los originó, ¿no? Podemos tener pensamientos de odio tan fuertes, que creamos un elemental, un ser que está vivo y que quiere permanecer vivo, ¿no? Y que constantemente trata de empujarnos a alimentar ese odio. O podrían ser deseos sensuales, deseos no sé, de alcohol, de comida, de sexo, que trata de alimentar en nosotros, ¿no? De retroalimentar en nosotros. Estos elementales nos van a acompañar siempre, no solo en esta encarnación, sino al regreso, a una nueva encarnación, ¿no? Es obvio que Blavatsky no piensa como Buda en el sentido de que no hay un yo permanente. Para Blavatsky existe un yo permanente que va a reencarnar, ¿no? Y que va a ir buscando poco a poco la liberación. Ese es uno de los problemas del budismo, ¿no? Si no existe un yo permanente, entonces, ¿quién se libera? ¿Quién es el que se libera? Si no hay un yo permanente. Si todos son cosas transitorias, ¿no? Eso es lo que lleva a pensar que Buda, lo que se conserva de Buda, es la enseñanza exotérica y no la esotérica. Entonces pasemos a analizar los 5 skandhas. Eso. El primero, Rupa. Entonces acá hay 4 opiniones de las fuentes que les mencioné. Uno dice que es la forma del cuerpo físico. Otro habla de los aspectos físicos más la apariencia. La apariencia es cómo me ven los demás, ¿no? Mi cuerpo, pero cómo me ven los demás. El otro dice que es el cuerpo más la autoimagen. Es el cuerpo más cómo me veo yo, ¿no? De repente me veo gordo, me veo flaco, me veo viejo, me veo joven, ¿no? El otro concepto de Rupa es la conciencia de base indeterminada, el hecho de ser consciente. Esto lo dice Mathieu Ricard, el biólogo que se volvió monje, ¿no? Ya para él no se trata del cuerpo físico, no es simplemente el hecho de ser consciente. Entonces, acá ven cómo hay diferentes opiniones, ¿no? Las 3 primeras muy parecidas, y la última ya diferente. Bien, ahora vamos a hacer una parte. Antes de ver los otros skandhas, los otros 4, tenemos que hacer una parte para poder entender con lo que nos vamos a encontrar. Percepción, sensación, sentimiento, pensamiento. Estos 4 son los conceptos que se manejan en los otros 4 skandhas. Pero no se sabe exactamente qué, porque todo está muy mezclado. Entonces, por eso vamos a hacer este aparte, ¿no? Para comentarlos que a partir de 1950 empieza una disciplina que se llama la informática, ¿no? Donde destacan personas como Piaget, Chomsky, Vygotsky, ¿no? Que tratan de estudiar, o estudian, mejor dicho, el proceso cognitivo. ¿Cómo es que los seres humanos tomamos conciencia de las cosas, del mundo que nos rodea? Y entonces ya esto empieza la informática como una disciplina aparte, que toma de las otras disciplinas, ¿no? Y que va a estudiar percepción, sensación, sentimiento, pensamiento.
¿no? Entonces, empieza con la atención que, según los estudios neurológicos, está enfocada en el lóbulo frontal, ¿no? Y ahí se habla de cómo que se puede educar la concentración, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa es la sensación para estos estudiosos, ¿no? Es la forma básica en que se refleja en la conciencia la realidad interna y externa. La forma básica es la sensación, ¿no? Es básica porque permite el primer conocimiento, el cual siempre es parcial y siempre es aislado, ¿no? La fuente son los órganos de los sentidos. Entonces, nosotros estamos caminando por algunas calles céntricas y volteamos y nos encontramos con una heladería y se nos presenta en físico un helado así gigante de propaganda, ¿no? Esto creo que se llama Sundae. Y entonces nos produce una sensación, nos produce una situación. El conocimiento entra a través de las vibraciones de luz que se entran en nuestros ojos, pasan por el nervio óptico y se reflejan atrás, ¿no? Y el cerebro empieza a procesar. Hay una sensación que puede ser de sorpresa, que puede ser agradable, que puede ser de curiosidad, ¿no? Y ahí empieza el proceso. La percepción es el proceso de asimilación de los datos del entorno mediante los sentidos, ¿no? Es el fenómeno activo de búsqueda de información. Supone distinción de las características esenciales de un objeto. No existe la percepción plenamente objetiva, ya que el objeto es analizado en los límites de la experiencia del sujeto, ¿no? Entonces, el sujeto ve este helado, ¿no? Y él ya lo conoce. El conocimiento del helado está en su memoria. Entonces, va a tener una percepción diferente, un entendimiento diferente de lo que es este helado, ¿no? Puede que el helado le cayó mal la primera vez que le comió y le produjo diarrea. Entonces, no va a querer nada, saber nada del helado. O puede que no. Fue una experiencia muy agradable, ¿no? Hay también todas las consideraciones individuales. De repente, el médico le ha prohibido el azúcar, porque tiene muy alta el azúcar. Y entonces él se debate, me encanta, pero me va a hacer daño. ¿Cómo? No como, ¿no? Toda una serie de información que es aportada por la memoria, ¿no? No solamente la información de los sentidos, la sensación que le produjo, ¿no? El deseo de comerlo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? El pensamiento, hay una decisión ahí. Yo me lo como, a mí qué me importa que me sube el azúcar. Yo me lo como, me doy ese gusto, total, de algo me tengo que morir, ¿no? O no, yo no puedo comer eso, no tengo que cuidarme. En fin, todas estas cosas pasan en segundos. Percepción, sensación, sentimiento, pensamiento, ¿no? Y está influida por la subjetividad de cada persona. Todo está mezclado. La percepción refleja la realidad, pero condicionada por las estructuras mentales del sujeto, ¿no? Lo que hemos hablado. Entonces, para una muchacha de 20 años que se cruza en la calle con Richard Gere, ¿no? El galán del cine, ya no ahora porque está viejo. No está tan viejo como yo, pero ya está viejo, ya debe tener como 60 años. Pero lo he puesto acá para solaz de nuestras hermanas en sus mejores épocas, porque él después es vegetariano, es budista, ¿no? Y seguramente
a las hermanas eso les va a parecer muy bueno. Y además es muy guapo, ¿no? Entonces, igual va a suceder con este otro, porque Richard Gere y el Sunday son objetos de deseos para diferentes personas, por supuesto, ¿no? Cada grupo de seres humanos se va a sentir atraído por uno, por el otro, de acuerdo a sus características individuales. Entonces, todo esto se llama el proceso cognitivo. La percepción, la sensación, el sentimiento y el pensamiento. Es el proceso cognitivo. Y estos son los otros 4 escáneres, ¿ya? Pero en la literatura vamos a ver que todo está mezclado, ¿no? Entonces, por eso era necesario hacerles este introito. Las palabras en el diccionario tienen diferentes significados, ¿no? He consultado el DRAE y percepción dice sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos, conocimiento e idea. O sea, percepción es todo, es la sensación, ¿no? Es la impresión material, o sea, el reflejo en los sentidos, ¿no? Pero también es mental, el conocimiento, la idea, ¿no? Todo, una mezcla de todos. Sensación, según el diccionario, es la impresión que las cosas producen por medio de los sentidos. Entonces, acá está hablando de una emoción, la impresión, y del proceso físico, ¿no? Pero no habla de la idea, no hay nada mental acá. El sentimiento es el estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente, ¿no? Entonces, el sentimiento acá sí creo que podríamos estar de acuerdo, es la cuestión emocional. ¿Cómo me siento yo? Me asusto, me atrae, me da repulsión, es muy agradable, me da miedo, en fin. El pensamiento y el pensar es examinar, reflexionar y evaluar, según el diccionario de la lengua, ¿no? Pensar es examinar, es reflexionar, ¿no? Esto es lo que seguiría después de la percepción, la sensación y el sentimiento. Bien, entonces ahora, después de ver el diccionario, veamos los otros escándalos. Vedana. Vedana, según las 4 o 5 fuentes que he consultado, son percepciones, sensaciones, sentimientos. Acá es todo, ¿no? Originado en los órganos de los sentidos, ¿no? Otra opinión, son solo sentimientos y sensaciones. Los datos recibidos de los 5 sentidos por la mente, ¿no? O sea, lo físico. Esto puede ser agradable, desagradable, sin neutro. Otro autor dice que Vedana es percepción, nada más. Y otro dice que es percepción y sensación, ¿no? Entonces, sí, estamos viendo que en la época actual, una cosa es lo que dice la informática, otra cosa es lo que dice el diccionario. Y entonces nos vamos a 2500 años o 2600 años atrás a estudiar un idioma que ya desapareció, el Pali, y bueno, la verdad es que no sé si ha desaparecido del todo, el sánscrito sí ha desaparecido. Y entonces, ¿qué quería decir Buda cuando hablaba de Vedana? ¿Alguien lo puede decir? Indudablemente que no. Indudablemente que no. ¿Qué querría, a qué se refería Vedana al decir Vedana Buda? Entonces hay todo estas opiniones, ¿no? Pasemos al siguiente. Sajna, ¿no? Acá también hay 4 opiniones. La intelección autoconsciente, el conocimiento que emana de los fenómenos, una reflexión sobre los fenómenos, ¿no? Entonces es una cosa mental acá. Pero la segunda opinión que dice es que es la percepción y la memoria, ¿no? Lo que tenemos acumulado en la memoria de los objetos, ideas y pensamientos.
¿no? Acá existe la percepción, no solamente la intelección. La tercera opinión dice conciencia. Vedana, Samña es conciencia. Es decir, darme cuenta de algo, ¿no? Y la cuarta opinión son los sentimientos, ¿no? Que me producen los objetos. ¿Qué sentimiento me produce? Y la vida psíquica en general, ¿no? Entonces, acá tampoco vemos acuerdos sobre a qué se refería Buda cuando decía Samña. Pasemos al otro. Samskara. Predisposiciones, moldes mentales, hábitos, ¿no? Samskara son los hábitos que nosotros tenemos, ¿no? O sea, sería eso lo que leímos en esto cuando hablábamos de informática, de aquello que tenemos guardado en la memoria, ¿no? Que son moldes mentales, son hábitos, son modos de pensar referentes al objeto, ¿no? El helado, si yo tengo en mi naturaleza una formación de cuidar mucho mi salud, ¿no? Porque mi mamá y mi papá me insistieron mucho, entonces el hábito que yo tengo al ver una cosa tentadora, pero que me va a hacer daño, va a ser no comerlo, ¿no? Entonces es samskara. La otra opinión es la representación subjetiva del objeto percibido, más la reacción correspondiente, los impulsos de la voluntad, lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Nosotros interpretamos el objeto, lo interpretamos, el objeto que hemos percibido, ¿no? Más la reacción correspondiente. A ver, en el caso de Richard Gere, ¿no? Esta muchacha joven, impresionada por Richard Gere, ¿no? Va a tener un montón de interpretaciones de lo que es ese objeto de deseo, ¿no? Y donde van a intervenir sus enseñanzas religiosas, sus ideas sobre el sexo, sobre lo que es la decencia o lo que es la inmoralidad, en fin, una serie de ideas propias de esa persona y de esa cultura y de ese momento, más los impulsos de la voluntad, ¿no? Me como el helado o me acerco a Richard Gere y le pido un autógrafo, le doy un beso, qué sé yo, ¿no? Los impulsos de la voluntad. Todo eso es samskara según esta interpretación. Y según otra, es acción. Samskara es acción. O sea, es la decisión que yo decido. Voy y me compro el helado. Ya está, listo, ¿no? Vijnana o vijnana, conocimiento, ¿no? O sea, algo puramente mental, lo que yo sé, mi interpretación sobre esto, lo que yo sé, que yo tengo en mi memoria, la toma de conciencia del objeto que hace la mente, una toma de conciencia. Me doy plenamente cuenta que hay un helado ahí o que hay este buen mozo que está ahí, ¿no? Me doy plenamente conciencia. La conciencia cambia de instante en instante y se produce atracción y rechazo. La tercera dice que vijnana es conocimiento empírico, ¿no? Es el conocimiento de la realidad. Esto es un helado. Esto es un buen mozo, ¿no? De frente tomo conocimiento de la realidad. Ya sé ante lo que me encuentro. Entonces, estos son los skatas. Y según el budismo, según lo que se le atribuye, la enseñanza que se le atribuye al señor Buda, el yo es esto. O sea, el yo, lo que nosotros somos, es el proceso cognitivo, el proceso de conocer. El hombre es insustancial.
es como un carro formado de diferentes piezas. No existe sustancia en él, no existe un ser. Es una cosa temporal, ¿no? Formado en un momento y que después ya se va a deshacer. Formado por 5 cosas diferentes. Eso es el hombre, ¿no? Personalmente me resulta muy difícil creer que el instructor haya enseñado esto, ¿no? Yo creo que esto es el conocimiento exotérico, la enseñanza exotérica de él, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el inconsciente, ¿no? Si todas estas cosas, la sensación, la percepción, rupa, lo que yo soy, son parte del mundo, ¿no? Son cosas que se producen hasta por accidente o por karma en algunos casos, ¿no? Esto es lo que es el hombre, ¿no? Entonces, si eso es lo que es el hombre, indudablemente el hombre es un ser por definición inconsciente, que está sujeto a lo que ve, a lo que oye, a lo que les informan los sentidos, a lo que desea, a los moldes mentales que tiene, a lo que siente, ¿no? De acuerdo a las experiencias, en fin, ¿no? Es una cosa completamente volátil, ¿no? El hombre. La mayoría de su ser sería inconsciente, porque todas estas cosas son procesos que van a suceder sin que el hombre se dé cuenta. Dio la vuelta y se encontró con el helado. Se llena de deseos, se llena de miedos, de recuerdos, de interpretaciones, ¿no? Y no se da cuenta de lo que está pasando. Al final no sabe cómo y se está comiendo el helado. Entonces, en la vida es así. Se le acercan objetos de deseos, situaciones, y él las aprovecha, las rechaza, las toma, las deja, es dominado por esas sensaciones que lo invaden. Entonces, eso quiere decir que el hombre es completamente inconsciente y que hay que hacer un gran esfuerzo para que el hombre se vaya volviendo consciente y hasta que logre obtener vipassana, la visión real, ¿no? La visión pura. Entonces, esto sería el concepto que tiene el budismo del inconsciente, según lo veo yo. Bien, pasemos a la siguiente imagen. Este es Mathieu Ricard, que es un biólogo molecular, ¿no? Para eso estudió y trabajó en Europa, es francés, ¿no? Y él es su papá, que es un filósofo muy conocido, Jean-François Revel, ¿no? Que por supuesto es materialista, es ateo y todo lo demás, ¿no? Como buen intelectual francés, ¿no? Entonces, y el hijo pues le salió aparentemente igual un científico de alto nivel, biólogo molecular, pero al final termina transformado en monje budista y persona muy influyente del entorno del Dalai Lama, ¿no? Ha escrito varios libros, ¿no? Es como les digo, en internet se le llama el hombre más feliz del mundo. Entonces, lo estoy citando porque Mathieu Ricard, tiene una opinión sobre el psicoanálisis como budista, que me parece interesante. Él es budista, pero también es un hombre culto, un europeo culto, y por supuesto conoce el psicoanálisis, y entonces él dice que la vida del ser humano es como una película, ¿no? Que está grabada en la memoria del sujeto. Entonces el psicoanálisis trata de revelar esa película y empieza a analizar los sucesos inconscientes
que han ido formando a esa persona y que han ido dirigiendo su vida, ¿no? Para tratar de encontrar una sanación, una cura, ¿no? Volver a recordarlos, volver a analizarlos e interpretarlos con ayuda del psicoanalista. Esa es la posición del psicoanálisis, dice Ricard. Y la posición del budismo es otra más simple. Simplemente agarro la película y la tiro al fuego y la quemo, ¿no? La película no tiene valor, porque ya hemos visto la visión del budismo sobre lo que es el hombre, ¿no? Son agregados del yo que como nubes se juntan, toman diferentes formas, se dispersan, se vuelven a juntar. No vale la pena, ¿no? Entonces lo quemo, ¿no? Entonces, según Ricard, esa sería la visión del budismo sobre el psicoanálisis. Estoy a su disposición. Con toda confianza, por favor, si me hacen las preguntas que ustedes quieran o sus ideas, sus inquietudes, si no están de acuerdo, también díganlo. Todo va a enriquecer esta reunión, por favor. Con toda confianza. Con toda confianza. Emiliano Borges desea intervenir. Por favor, adelante. ¿Dónde queda el concepto de alma en la visión budista? Porque el alma sería lo inmaterial, ¿cierto? Claro. No existe, no hay. ¿Dónde está el concepto de alma? ¿Dónde? Claro. Porque lo que yo entiendo es que tú estás hablando de una posición desde el ego, ¿cierto? Es como que nosotros somos un avatar, nos movemos en un espacio tridimensional, ¿cierto? ¿Me entiendes, no? ¿Me escuchas? Ajá, ajá. Entonces tenemos mente, emoción, cuerpo, ¿cierto? Tenemos un avatar y nos movemos en ese mundo, pero ¿dónde cae el alma? Uh-huh. Esa es la pregunta. Déjame que te diga algunas cositas, Emiliano. Buda, a quien se atribuye haber fundado una religión, indudablemente lo hizo, era ateo, ¿no? Entonces, el budismo es la única religión atea, ¿no? Buda niega la existencia de un Dios personal o impersonal. Simplemente para él no hay Dios. No hay el Dios personal, Ishvara, el Señor de la tradición del hinduismo, y también niega la existencia de un Dios impersonal, Brahman, el absoluto. Él niega por completo todo eso. No hay nada, solamente hay el hombre. Solamente somos nosotros. Y la esencia de lo que somos es los 5 agregados del yo, o sea, cosas impermanentes. No existe un Atman, no existe un alma, no existe un espíritu, ¿no? Eso es el punto de vista académico sobre la enseñanza de Buda y la enseñanza que profesan el Dalai Lama, Ricard y todos los demás budistas, todos los monjes budistas. Esa es la enseñanza que profesan. Todo se centra en el hombre, todo se centra en el hombre, ¿no? Ayudar al hombre a ser un mejor ser humano, ¿no? Eso es todo. No hay otra explicación filosófica, metafísica, no hay, ¿no? Entonces, esa fue la enseñanza real del Buda. Según autores teosóficas, no. Buda enseñó eso como una enseñanza externa para los demás, pero para el círculo interno de discípulos, igual que hizo Jesús, tenía una enseñanza interna. Como dijo Jesús a sus apóstoles, a ellos les hablo en parábolas y a ustedes les digo la verdad, la realidad, ¿no? Entonces, según Leadbeater y Annie Besant,
existe un budismo interno, un budismo esotérico, en el cual Buda conocía perfectamente la existencia del espíritu, ¿no? Y de logos, de Dios, pero, sin embargo, consideraba que la idea del ser humano, de que él es un espíritu, tiene un espíritu y que existe un Dios, es más perjudicial para el desarrollo del hombre, al menos en ese momento de la historia, es más dañino para el hombre que positivo. ¿Por qué? Porque el ser humano, al decir soy un espíritu, soy hijo de Dios, ¿no? Soy un ser especial, no hace ningún esfuerzo por evolucionar espiritualmente. Muy feliz de la vida, ¿no? Se queda haciendo los rituales de su respectiva religión, en nuestro caso ir a misa, confesarnos, comulgar y tratar de ser más o menos caritativo y, y no hace esfuerzos por buscar, por evolucionar, por crecer, porque siempre los esfuerzos por evolucionar son dolorosos, ¿no? Eso es algo que debemos saber, pues, ¿no? Evolucionar no es una cosa fácil, no es una cosa gratis, ¿no? Cuesta esfuerzo. Y entonces, es más cómodo decir, soy un hijo de Dios, soy divino, mi Padre está en el cielo, y yo cumpliendo mis rituales y las cosas de mi religión, cualquiera de ellas sea, no hay problema porque yo soy un ser divino. Buda consideró que eso era malo y que mejor había que dejar al hombre sin Dios y sin la idea de que es un ser inmortal para que el hombre se preocupe, ¿no? Esto es lo que dice más o menos Besan y Leadbeater sobre esta posición de Buda de ser, de dar una enseñanza sin Dios y sin espíritu, ¿no? Profe, lo Pero, entiendo desde una visión dicotómica, es decir, de la separación hombre-Dios. Me queda clarísimo su opinión, pero no una visión monista. Es distinto que usted me diga a mí, ¿usted cree en Dios? A lo mejor como católico yo le voy a decir sí creo en Dios, pero a lo mejor como budista o como monista yo le digo yo vivo en Dios, que es distinto. sí, Entonces a mí me calza bien lo que usted dice desde una mirada dicotómica, donde nosotros nos separamos de Dios. claro. Por eso en la India una de las filosofías más predominantes era la Vedanta Advaita, es decir, el monismo no dualista, ¿no? En el cual había identidad entre el yo empírico, ¿no? El hombre, lo que yo me llamo Julio, tú te llamas Emiliano, lo que nosotros nos consideramos como seres vivos, una identidad con el Atman, o sea, el espíritu, y a la vez una identidad del Atman con Brahman, o sea, Dios. O sea, Dios, el espíritu, y el hombre empírico es lo mismo. O sea, acá nosotros conversando somos dos dioses conversando, ¿no? Porque somos parte de una sola cosa que es Dios. En realidad no estamos conversando, sino estaríamos unidos los dos, ¿no? Para Buda rechaza dualismo y monismo, simplemente todo lo rechaza, según el budismo como se enseña, ¿no? ¿No? Ese es Buda, o sea, el Dalai Lama no cree en Dios, para decirlo así, con todas sus palabras, y no cree que tengamos espíritu tampoco cree, ¿no? Resulta un poco duro a las personas en general, escuchando al Dalai Lama, es un hombre tan simpático, tan carismático verdaderamente, dice cosas tan sensatas, ¿no? Resulta, para el público en general muy duro pensar que él es ateo, él no cree en Dios, y tampoco cree que nosotros tengamos un espíritu inmortal, tampoco cree, ¿no? Pero es así. Él lo que cree es en el hombre, ¿no?
que el hombre tiene que ayudar al hombre y que debe esforzarse en ser cada vez más bondadoso, más amoroso, ¿no? Y tratar de producir la menor cantidad de daño posible, ¿no? Eso es lo que se dice oficialmente. Si detrás de eso hay un budismo esotérico, eso no se dice, yo no lo sé, ¿no? Yo no lo sé.